Cordial saludo, estimados compañeros, estimado tutor. Mi nombre es Juan Carlos Contreras. Voy a hacer la sustentación del ejercicio número 1, simulador del efecto fotoeléctrico, donde nos dicen que utilicemos esta fórmula, la 1, y que según el número de cédula escojamos el tipo de metal. Entonces a mí me tocó el Cu, que sería el cobre. Listo. Entonces vamos aquí al simulador. Nos dice que tenemos que encontrar la frecuencia de corte, donde aquí tenemos la intensidad al 100% del material cobre, y donde si modificamos aquí, estando con voltaje 0 a 246, ya nos da aquí una corriente. Entonces la frecuencia de corte sería en 247. Listo. En el ejercicio que yo voy a presentar, en la rúbrica de evaluación, escogí los siguientes valores. No, perdón, estos los tengo por aquí. Sí. Entonces decía en la webconferencia que escogiéramos dos valores diferentes a la frecuencia de corte, y yo escogí 210 nanómetros, y nos da la frecuencia de corte a 1.10 voltios. Perdón, este es -1, pero pasamos el valor a positivo, y en 243 nanómetros, que nos da en 0.13. entonces vamos a hacer esa comprobación en el aquí en el bueno, pongámosle 210 acá. Entonces 10. Listo. En el simulador es que se dice. Listo, entonces vamos a buscar que aquí nos dice que en -1.10 ya se van a detener los electrones. Listo, entonces listo, corriente 0. Si nos pasamos un poquito, ahí ya nos comenzaría a generar electrones. Entonces estos son los valores que vamos a coger. Se me pasó para 90, 0.909. Listo, aquí ya vemos que en 16. Y vamos a coger el segundo valor, que es 243. 243. Bueno, tenemos que saber que no nos podemos pasar de los 247. Listo, que fue los que dijimos primero. Sí. Entonces ahora 243. Vamos a ver, este nos dice que nos da en 0.13, menos 0.13, menos 0.13. Listo. Entonces aquí se ve que van los electrones, pero no alcanzan a pasar. O bueno, sí alcanzan a pasar, pero no generan corriente. Entonces si nos bajamos a 12, ya aquí nos da corriente. Listo. Entonces esa sería la frecuencia de corte. Ahora vamos a pasar lo que nos pide el ejercicio. Bueno, que lo calculemos también acá en esta calculadora de espectro. Entonces aquí decimos que estamos en la primera 210. Calculamos, nos da 1427.583. entonces esto lo verificamos acá en el ejercicio. 1427.583. ya les expliqué dónde viene esa fórmula, y el otro sería 243. listo, 243. listo, calcular, y nos da 1233.714. nos vamos aquí, 1233.714. listo. Entonces comenzamos.
Nos dice que para el material asignado utilice la ecuación 1, que fue la que hablé anteriormente, para hallar la función de trabajo. Usando el simulador determine la longitud de onda límite en nanómetros y frecuencia de umbral terahertz, para lo cual el conductor comenzará a liberar electrones. Tome un pantallazo y colóquelo en la evidencia. Listo, entonces decimos que el material asignado fue cobre y y la función de trabajo de este material nos da en 4.7. Listo. Entonces vamos a utilizar la fórmula. Decimos que el efecto fotoeléctrico es igual a función de trabajo igual a energía total menos energía cinética. Esto convertido sería energía cinética igual a función de trabajo más energía cinética. Tomamos estos valores según la constante de Planck. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el voltaje de frenado y esto se multiplica por la carga del electrón, y esto sería igual a energía cinética. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la formulita traducida. Decimos que carga total es igual a energía cinética más función de trabajo, que la vamos a traducir en F sub 0. Despejando energía cinética, abramos este renglón, eso. Listo. Entonces nos quedaría la carga por voltaje igual a la carga total menos la función de trabajo, que quedaría como F sub 0. Despejamos el voltaje y entonces nos quedaría esta, a la constante de plano sobre la carga por F, que sería frecuencia, menos función de trabajo sobre la carga. ¿Listo? Esto sería igual a la ecuación de la recta, que se traduce en y igual a m por x más b. Entonces decimos que la ecuación de la recta, donde la pendiente es m igual a h sobre q, que sería la constante de plano sobre la carga, igual a voltaje 2 menos voltaje 1 y frecuencia 2 menos frecuencia 1, que es lo que tomamos en los valores que les expliqué anteriormente con el simulador. Y aquí reemplazamos. Bueno, esto nos traduce que h constante plana sobre el trabajo sería igual a la variación del voltaje sobre la variación de la frecuencia. Entonces aquí reemplazamos con los valores que tomé. Eran negativos, aquí para hacer la ecuación los pasamos a positivo para no hacer tanta vuelta. Y 1 menos 10 menos 0.13 nos da 0.97, y esta 1427.583 menos 1233.7, 14 x 10 a la 12 menos nos daría 1.93869x 10 a la 14. Todo esto resolviendo nos daría que la constante de plana sería 5.033 electrovoltios por segundos x 10 a la menos 15, o por 10 a la menos 15, y la constante teórica nos dice que es 4.135 electrovoltios por segundo, x10 menos, por 10 a la menos 15. ¿Listo? Ahora hablamos del valor relativo, que nos dice que es valor experimental más valor teórico
bueno, valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico por 100%. Aquí reemplazamos, este sería el valor teórico y, y este sería el valor, ¿valor qué? Experimental, no, es valor, bueno, estos términos se me olvidan. Reemplazamos, listo. Entonces vete acá y esto por 100 nos da que tenemos un error de 0, menos 0.1735, que es muy bajo. Entonces aquí decimos que tenemos nuestra frecuencia de corte para el cobre, es de 247 nanómetros. Por lo tanto, a partir de esta, presenta un efecto fotoeléctrico, lo cual quiere decir que se presenta el desplazamiento de electrones, pero si nos pasamos un poco, ya no lo va a presentar. Seguimos con el segundo paso, del que sería el B del punto 1. Según el resultado del número A, estima el rango espectral que cubre el conductor propuesto, es decir, el intervalo que va desde la energía correspondiente de la función de trabajo hasta la máxima energía cinética que permite el simulador. Exprese dicho rango en unidades tanto como longitud de onda, nanómetros, como en frecuencia terahertz, coloque evidencia sobre la sustentación. Listo. Entonces aquí volvemos a coger esta calculadora del espectro electromagnético y reemplazamos con los datos que tenemos el valor mínimo de la longitud de onda. Aquí nos da, en el simulador, que el valor mínimo sería 100 nanómetros. ¿Listo? Entonces aquí lo reemplazamos. Cuando lo colocamos aquí en el, perdón, entonces decimos que aquí 100 nanómetros nos da 2.997.925. Esto es lo que vamos a poner acá. 299, bueno, x es a la 15 Hz, para pasarlo a terahercios. Y listo, esto sería lo que nos da en terahercios con el 100 nanómetros y con 246. Listo. Entonces aquí está la evidencia. Pasamos al punto C, que dice: elija un valor de longitud de onda para el cual el metal emita electrones y déjelo fijo en el simulador. Fije el voltaje hasta que la gráfica de corriente versus intensidad, mínimo 10 valores. Listo. Entonces, para no extendernos en la explicación, aquí en la guía, bueno, muestro que en esta tomamos un valor que era, de intensidad de luz 50%, a 190 nanómetros de longitud de onda, voltaje 00, y corriente, que me emitía era 0.175. En el segundo caso, luz 55 a 190 nanómetros de longitud de onda, voltaje 00, corriente 0.191. Y así seguimos. Intensidad de luz 25, aquí 12, aquí 4, aquí 9, aquí 82, 92, 35, y vemos que en cada caso nos cambia aquí la salida de la corriente. ¿Listo? Expresamos esto en, vamos a aquí a maximizar para que se logre ver bien la gráfica. Entonces hacemos esta gráfica en Excel. Entonces se las explico: corriente versus intensidad. Entonces intensidad 50, y eso nos quiere decir que nos dio de salida 0.175. entonces marcamos acá el punto. 55, lo mismo, 55, 0.191, lo marcamos acá el punto. ¿Listo? Y así sucesivamente. 25, 0.87, 12, 0.036. Aquí damos cuenta que esta escala de aquí para arriba sería de 0 hasta 1. Perdón, de esta escala de aquí para arriba sería de 0 a 100, y de esta hacia allá sería de 0 hasta 1. ¿Listo? De 0 hasta 1, no, perdón, de 0 hasta 1 sería esta acá, porque esta nos da de aquí hacia arriba, ¿sí? Y de 0 a 100 sería esta de intensidad. 0 a 100, sí,
y de 0 a 100 y no, sí, y aquí de corriente de aquí de 0 hasta 1. Listo. Entonces decimos una respuesta, la intensidad es directamente proporcional a la corriente, lo que quiere decir que si aumento o disminuyo la intensidad de la luz, esto hará el mismo cambio en la corriente. Nos vamos al punto S. Fija el simulador para la intensidad de voltaje. Haga una gráfica de corriente versus longitud de onda. ¿Qué sucede cuando se aumenta la energía en los fotones? Listo, entonces aquí tenemos que cambiamos y vamos a poner intensidad de luz 50, dejamos la de 50, 190 nanómetros de longitud de onda y aquí sí vamos a cambiar el voltaje. Pusimos 1, un voltio corriente para que nos dé 0.781. Aquí cambiamos a 2.5 de corriente y nos da 0.175 y aquí cambiamos a menos 1,0 de corriente, nos da 0.79. Aquí hacemos la gráfica corriente versus longitud de onda. Entonces decimos que para cuando variamos voltaje en 1, entonces decimos que 1 nos da corriente 0.75. entonces mire, aquí hacia arriba nos da un poquito más arriba, nos da aquí corriente 0.75. Aquí, bueno, esta nos da la variación que hizo la corriente. Cuando pusimos 2.5 nos bajó a 0.175 y cuando colocamos menos 1 nos bajó a 0.079. Aquí el voltaje 1, voltaje 2.5 y aquí el voltaje de 1. ¿Listo? Entonces aquí vemos las variaciones que se hicieron. Entonces decimos que aquí también podemos decir que el voltaje es directamente proporcional a la corriente, lo que quiere decir que si aumento o disminuyo el voltaje, esto hará el mismo cambio en la corriente. Listo, este sería todo la explicación del ejercicio número 1. Gracias.